Buenos días. Bueno, si me acompañáis en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en capítulo 15 y en versículo 13 vamos a leer. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Dice, el Dios ¿de qué? De esperanza, ¿no? Y tenemos un Dios que es un Dios de esperanza, ¿eh? Y también nos está diciendo, dice, para que os llene, dice, con todo gozo que en el creer, dice, por el poder de su Espíritu Santo, ¿no? Y es de alguna manera es la obra del Espíritu Santo entre nosotros cuando nos reunimos. Nos guía a toda la verdad porque quiere que su pueblo sea gozoso. Hay muchos sitios en la Escritura donde nos habla, dice, por nada estéis que afanosos. Nos habla, dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, ¿no? Pero eso es algo que no tiene que ver tanto con mis esfuerzos o tiene que ver con esa obra del Espíritu Santo donde nos guía a las verdades de Dios y cuando realmente la creemos, producen esas cosas en nuestro corazón. Traen esa esperanza, ese gozo, ¿no? Sea cual sea nuestra situación, ¿no? Yo sé que muchas veces por cosas, por tales, como que uno está en un momento y pierde la esperanza, ¿no? Y está en un momento triste, o está en un momento, pero hoy yo estoy seguro que es lo que quiere el Espíritu Santo, ¿no? A través de su palabra, a través de lo que trae nuestros corazones, a través de momentos que estamos en la adoración, en la alabanza, poder traer eso en nuestros corazones, porque es un Dios de esperanza, que quiere traer a nuestra vida de poder gozarnos en las cosas que Él tiene para nosotros, ¿no? Y me acordaba de un momento de los discípulos de Cristo, si abrimos en el Evangelio de Lucas, si os acordáis cuando Cristo ya crucificado, sepultado, pero el Señor había resucitado. Y dice que estaban los discípulos, si os acordáis, eso viene el camino de Maús, dice que iban los discípulos y dos discípulos y Jesús que se le acercó, dice, ¿por qué estáis? ¿Qué le dijo? ¿Por qué estáis tristes? ¿No? Estaban tristes, ¿eh? Y ellos le dijeron, pues tú eres el único forastero que no has entendido lo que ha ocurrido en estos días. Y empezaban a contarle. Y una de las cosas que le dicen, lo que quiero que leamos, eso viene en finales de Lucas, creo que en 24, Lucas 24. Vemos cómo el Señor una vez más estaba preocupando, ¿no? ¿Por qué estamos tristes? Cuando hemos leído que tenemos un Dios de ¿qué? De esperanza. Un Dios que quiere que nos gocemos, que estemos gozosos, ¿no? Y estaba ahí acercándose, ellos estaban tristes. Y después de que dice en 21, vamos a leer en 21, 24, 21, ellos le contaban lo que había sucedido y dice, pero nosotros esperábamos que Él era que había de redimir ¿qué? Israel. ¿Ves? Ellos tenían una esperanza de que Él era la que tenía que redimir a Israel. Y Jesús era el que tenía que redimir ¿qué? Israel. Pero ellos de alguna manera tenían un poco de confusión, por eso después Jesús se los aclara, y por esa causa habían perdido un poco de ¿qué? De esta esperanza. A veces nosotros vivimos muchas veces desesperados, a veces nos entristecemos, a veces nos pasan cosas, simplemente porque
a veces tenemos nuestros propios conceptos de la cosa, acerca de lo que Dios enseña, acerca de lo que Dios nos da. Tenemos a veces, y a veces ocurren otras cosas diferentes de lo que yo espero, y me entristezco, y lo pasamos mal. Pero dice, Señor empezó a decirlo, y dice, esperábamos que era de Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, y no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús mismo ya le había dicho por 3 veces a sus discípulos que esto iba a ¿qué? A suceder, a ocurrir. Pero es como Jesús aquí dice, a veces el hombre somos así, somos tardos de corazón. Para creer dice todo lo que Dios nos dice, ¿no? A veces pensamos que la felicidad siempre, pensamos que la felicidad o las cosas siempre dependen de lo que nos rodea. Pero la Biblia nos enseña claramente que en el Señor podemos regocijarnos como siempre. Y eso es algo que yo me lo tengo que creer. Pero para que yo me lo creo y me gozo en esas cosas, también tengo que ser, como nos decía el versículo de Romano Pablo, que tenemos que, por el Espíritu Santo, nos tiene que guiar a estas cosas, a esas verdades, para que yo pueda de verdad gozarme en la esperanza que tengo en Cristo, gozarme en Él, ¿no? Y muchas veces pasamos como creyentes, como cristianos, pasamos muchos momentos a veces entristecidos, porque no dejamos a veces que el Espíritu Santo nos guíe a las verdades de Dios y poder de verdad regocijarnos en el Señor, ¿no? Regocijarnos en Él, poder ver las promesas que Él tiene para nosotros, ¿no? Y no estar a veces como aquí sus discípulos, de repente en una situación donde deberían de estar como que gozoso, estaban como tristes, habían perdido la esperanza. Y era por ser tardos, dice, de creer todo lo que Dios nos enseña, ¿no? Y a mí de verdad me venía eso, digo, qué bueno es que podemos de verdad orar y ver que el Espíritu Santo siempre nos quiere guiar a que su pueblo sea un pueblo que gozoso, con esperanza, que podemos de verdad ver estas cosas. Amén. Pues sin más, podemos poner de pie y buscar al Señor. Bueno, pues buenos días a todos. Buen domingo, bonita reunión, ganas de alabar a Dios. Eso siempre es de agradecer. Dios ha abierto puertas en nuestras vidas, puertas que estaban cerradas, condenadas, y ahora podemos hacer y entrar a lugares que antes teníamos prohibido entrar por causa de nuestra naturaleza y de nuestro pecado. Pero Cristo es la llave, es la autoridad. Él tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y tiene todo lo necesario para liberarnos y abrir la puerta de la libertad eterna. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hacerlo lo más simple, lo más sencillo posible, pero vamos a hablar de cuando encontramos en la palabra de Dios las llaves. Las llaves. Aquí encontraremos en algunas partes que habla de llaves, pero de llaves como tal, físicas, de abrir puertas físicas, pero también habla de llaves que son espirituales. Entonces tenemos que saber, por el texto ya vamos viendo a cuál de ellas se refiere.
Pero las que nos interesan realmente son las llaves de las puertas que son espirituales, que no vemos, que no tenemos autoridad para entrar, para abrir y entrar, ¿verdad? Y esas son de las llaves que vamos a ir buscando en la palabra de Dios y vamos a aclarar muchas veces ciertos pasajes que han traído, sobre todo uno, si llegamos al último, mucha discordia y mucha pelea, no pelea como tal, pero sí muy acalorada, ¿no? Por causa de no saber bien cómo interpretar lo que Dios estaba diciendo, en este caso Jesús estaba dando a uno de sus apóstoles una autoridad, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir pasando por la palabra de Dios, porque es el libro que merece ser leído. Es el libro que no te va a mentir nunca. Dios no tiene ninguna intención, ni tiene ningún motivo de mentir a la humanidad. ¿Creemos que esto es así? ¿Dios tiene algún motivo para mentir a la humanidad? No lo tiene. Si no, no habría hecho todo lo que ha hecho por nosotros y sigue haciéndolo. Si hace esto y nos miente, no es algo que no concuerda, ¿eh? Pero sin embargo, el diablo tiene motivos para mentirnos. Tiene motivos, y los motivos son de que la humanidad no esté en la gloria de Dios por la eternidad. Y esta situación para él es principal. Y por eso dice que lo que conocemos como el padre de la mentira, engendra mentira en la mente, en el corazón de las personas, porque tiene motivos, sus motivos, de querer de que nadie disfrute de la gloria eterna, de la salvación en esta tierra, de la paz con Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Él no quiere que disfrutemos de eso. Ahí hay unos cuantos motivos. Entonces podemos leer la palabra de Dios con toda, ¿verdad?, seguridad, con toda con todas las ganas que podamos, que tengamos, y sentir en nuestro interior que lo que estamos leyendo es verdad, porque no hay ninguna intención. Si podemos captar esto, aunque sea hoy solo esto, yo creo que para alguno es bastante, es suficiente. Es suficiente. No es una literatura como algo común, sino que son escrituras que están basadas en la verdad, porque el que las escribe es verdadero y no tiene ninguna intención de mentirnos, ¿vale? Nos toca el tema de las llaves. La llave en el idioma hebreo se traduce como abridor o abrir simplemente. Está claro que no necesitamos ir a un idioma que no es el nuestro para saber que una llave es para y también para cerrar, abrir y para cerrar. Entonces tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Dice que Jesús, el Hijo de Dios, recibió la autoridad, las llaves de poder cerrar y poder abrir. Dice, y sobre su hombro. ¿Por qué dice esto? Antiguamente, las llaves de la época, del tiempo en el que está escrito la Biblia, eran instrumentos bastante grandes, de tal manera que había que llevarlos al hombro. Ahora una llave puede ser hasta una llave electrónica, ¿ves? Pero en los tiempos de la Biblia lo dice muy bien, sobre su hombro, sobre él está la autoridad. Sobre él está toda la autoridad sobre todas las cosas. Y vamos a ver, y vamos a hacernos preguntas hoy también, de cuántas puertas el Señor ha abierto para nosotros.
Bueno, a mí me ha abierto la puerta a un grupo, a una comunidad, a un cristiana, a un grupo cristiano. Bueno, pues lo ha abierto para ti y para mí. Y la ha abierto Él, no la ha abierto nadie. Esa puerta la ha abierto Él, porque tiene toda la autoridad, ¿vale? Cristo es la llave de la libertad. ¿Ves? Él es el que da la entrada a cualquier persona que reconoce su necesidad espiritual, ¿eh? Que reconoce que no tiene libertad, que está atado por el pecado. ¿Cómo una persona se da cuenta de esto? Número uno, Dios me abrió la puerta para entrar en una congregación donde el Espíritu Santo se movía y se mueve. Y me hizo entender, me convenció de que yo estaba atado al pecado y no podía desatarme. Por tanto, al aceptar a Jesucristo, que Él es la llave de la libertad, se me abrió la puerta de la libertad en Cristo Jesús. Y así una tras otra vez. Él es la llave de todo. La llave representa, es una representación. La llave espiritual representa autoridad. Esto es lo que representa. Cuando veamos esta situación, ahí hay una autoridad. Las puertas representan también autoridad. Cuando una puerta se cierra y yo quiero salir, y no puedo, es porque esa puerta representa una autoridad que no me deja salir o que no me deja entrar. Esto es lo que representa la llave cuando leamos los pasajes en el que viene todo esto. Es muy importante. Cuando la palabra de Dios viene a una cierta congregación, sea cual sea la palabra en ese día, es porque es importante para nosotros saber esto. Es importante. Es el que abre de par en par. Tiene este significado también. Cristo es la llave que abre de par en par, que dice que no escatimó. Dios no escatimó. Conocemos este pasaje. O sea, lo dio todo, abrió de par en par la puerta. ¿Para quiénes? Para todos. ¿Pero para todos porque sí? No, para todo aquel que confía en Él. Para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y clama a la sangre de Cristo, que es la vida de Jesús, y esa vida en nosotros produce vida. Una vida interior que no tenemos porque estamos atados y la muerte, ¿verdad?, por el pecado está en nosotros. Ahora ya no. Entonces es el que tiene la llave de la libertad, el que abre de par en par. Dice, para el comienzo, cuando abre de par en par, tiene un comienzo y un fin, ¿verdad? Y el fin es el regreso al Padre. Cuando un cristiano muere y muere en Cristo, salvo, él que está haciendo, regresando al Padre. Si no hemos creído, si rechazamos la verdad, si ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en uno mismo o en cualquier cosa de este mundo, ¿verdad?, el camino de regreso después de la muerte no es al Padre, es a un lugar de tormento. ¿Ves? Esta es verdad. ¿Que es difícil de creer? Sí. Para el que no tiene la fe en Dios, no puede creer, no lo puede creer. O sea, para poder tener entendimiento de las cosas, tenemos que tener la fe en Dios. Porque la fe nos da entendimiento. Ah, no entiendo. ¿No tienes fe? Si tenemos fe, creeremos su palabra, veremos que es verdad
y confiaremos en ella. Entonces este libro, que es la Biblia, para un cristiano es indispensable. Hay muchos versículos y cosas que se van quedando dentro de nosotros, ¿verdad? Pero si nos dormimos en la predicación, es como si viéramos, como se suele decir, viéramos llover. Cuando vemos llover, ¿qué pasa? Nada, que vemos llover y no ocurre nada. ¿Sí? Bueno, tenemos este concepto claro, ¿vale? El que abre, la autoridad sobre todo. Cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento, ya la escritura está en griego, ¿vale? Y le da el mismo sentido porque la llave es algo universal. Le da el mismo sentido en este punto, pero nos habla de un poquito diferente. Dice, la llave para abrir lo que estaba cerrado. Ese es el sentido que le da en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento encontramos al libertador, al que tiene todas las llaves, al que ya vino y dio su vida, resucitó y está con el Padre. Y vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios, es la llave y el clavo. Es muy interesante este tema. Si os quedáis con el tema este de la llave y el clavo, es muy fácil de recordar la enseñanza. Lo vamos a leer luego. Es el clavo guardado en un lugar no secreto, en un lugar que está seguro. Jesús es el clavo que está en un lugar seguro. Es muy interesante, pero vamos a verlo, ¿vale? Bueno, esto lo que hablábamos en el idioma, en el Nuevo Testamento y demás, ¿vale? Vamos a ir, el primer libro que vamos a leer es Apocalipsis, ¿vale? Ya hemos dicho algunas veces que el libro de Apocalipsis no hay que tener ningún temor ni ninguna ni ninguna recomendaciones, bueno, algunas, saber que va a haber mucho simbolismo, pero ahí vamos a encontrar muchas verdades, como en otro libro. Y no tengamos temor de que no vamos a entender nada, de que no voy a saber interpretar. Tú léelo, porque está para leerlo, ¿eh? Porque parece que dices Apocalipsis y la cosa, no sé qué nos pasa en nuestra mente, que como que se complica, ¿no? Dice, bueno, esto no lo voy a entender. No te preocupes, léetelo entero y otra vez, y las que haga falta, como otro libro más. Y Dios nos hará el entendimiento. En el capítulo 1 y el versículo 18 nos dice así. Vamos a leer el 17, perdón. Cuando le vi, habla Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, eso nos acordamos bien. Dice, el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y ahora qué dice? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo la autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. Pero también tengo la autoridad sobre la salvación y la vida eterna. Tú eliges, yo elijo. ¿Dónde paso mi eternidad? Es este típico interpretación de la muerte que dice, bueno, cuando muera se acaba todo, el hombre no desaparece, no se volatiliza. Dice, sí, pero yo he visto un muerto y solo tiene huesos. Sí, pero también hay que leer de que
de esos huesos, de esa tumba, serán resucitados. Y los muertos saldrán de su tumba y tomarán un cuerpo, ¿verdad? Tomarán un cuerpo, los que han sido cristianos y los que no. Un cuerpo propio para el cielo y un cuerpo propio para el infierno. ¿Ves? Pero dice que yo tengo la llave, yo tengo la autoridad. ¿Por qué nos enfrentamos? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué civilizaciones todas se enfrentan al que tiene la llave, tiene la autoridad y el poder sobre la muerte? Sobre de dejar al hombre separado de él por una eternidad entera y con un sufrimiento y un tormento que describe su palabra, que no miente, terrible. ¿Cómo el hombre es capaz de esto? ¿Cómo? ¿Cómo después de oír el Evangelio, que el Evangelio vamos a ver que es una llave, para nosotros es una llave para abrir? Y hay que usar el Evangelio, las buenas nuevas, porque son la llave. Y cuando una persona oye el Evangelio, puede quedarse atada o puede desatarse. Ya vais captando de dónde viene ese versículo, ¿eh? Eso ha traído mucha polémica. Pero aquí dice esto: yo tengo la autoridad, la llave de la muerte y del Hades. ¿Vale? Bien, vamos a empezar. Tenemos más o menos ubicado de lo que se trata el tema y vamos a empezar hablando de la llave del conocimiento. La llave del conocimiento. ¿Ves? Aquí usa otra vez esta palabra. Tenemos que ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 52. Once. 52. Dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. En otras versiones dice la llave del conocimiento. Dice: vosotros mismos, dice, no entráis, y a los que entran se lo impedís. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es esta llave? Dice: la habéis quitado a la gente, al pueblo, vosotros decía los religiosos, las llaves. ¿Qué es lo que estaba pasando? Esto tenemos que darle una explicación porque hay que tener cuidado, porque esto no solo pasa aquí, sino que puede pasarnos, y está pasando y pasará. A la iglesia tiene que tener cuidado, a los creyentes tenemos que tener cuidado. La llave de la ciencia dice que lo que hacían era una variación sobre el tema que estaban tratando. ¿Vale? Cuando yo varío el tema a tratar y lo llevo a un punto que no es bíblico, ¿sabe lo que estoy haciendo? Quitándote la llave del poder conocer a Dios. Porque he introducido en medio de la verdad algo que no es verdad. Esto es lo que les estaba diciendo. Conocemos un poco el desarrollo del tiempo en el que nos está escrita la palabra de Dios, el momento político que había, el momento religioso, el momento de los judíos, del pueblo de Dios. Estábamos viendo eso. Y estos hombres que eran, dice, maestros, enseñaban las leyes de Dios. Esto dice Dios, esto es así, esto es asá y esto es asá. Pero en el tiempo, dice que guardaron la verdad, la verdadera palabra de Dios, porque les estorbaba. ¿No creéis que a veces hacemos esto? ¿No creéis que posiblemente nos podemos ver en un peligro de este tipo?
de quitarle a otro la llave del conocimiento, porque hay algo en mi predicación que a mí me estorba, lo varío y estoy cometiendo un grave error y un pecado y ofendo a Dios. Y estaban ofendiendo a Dios haciendo estas cosas, le quitaban la llave. Cuando hacemos esto y mezclamos la verdad con algo humano, le quitamos la autoridad a la palabra. El Evangelio va adulterado, porque yo estoy diciendo algo, quitando, introduciendo en un tema algo que no me gusta a mí, lo introduzco y varío el texto. Dice, alguno dirá, bueno, esto me queda muy lejos, pero hay que tener cuidado. Si avanzamos como creyentes, tenemos que tener cuidado. Dice que guardaban la verdadera palabra de Dios porque les estorbaba por medio de las enseñanzas de error. Metían una enseñanza errónea en medio de la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo hacían esto? Vivían para ellos. Acomodaron la escritura, la ley, las cosas de verdad, las acomodaron a su conveniencia. ¿Y qué quedó escrito sobre este asunto? Dice, le estáis quitando la llave del conocimiento, la llave de la ciencia, la autoridad a la palabra. Y sin la palabra pura y limpia, ¿verdad? Nadie puede entrar al conocimiento de Dios. Entonces es muy importante que lo que digamos sea totalmente en la base de la verdadera palabra de Dios. Si algo me estorba, te aguantas. Pero no prediques o no vivas un mensaje, ¿verdad?, mezclado y adulterado. Esto es bastante común en niveles diferentes. Y aquí hay una llave, como hemos dicho. Voy a leer este mismo versículo en otra versión. Les dijo, qué aflicción, qué tristeza les espera a ustedes, le dijo. Aquí como dice, ay de vosotros. Otra versión dice, qué aflicción les espera a ustedes. Lo van a pasar mal si hacen esto. Dice, expertos en la ley religiosa. Lo van a pasar mal por hacer esto vosotros que sois expertos en la ley, maestros, enseñando la ley de Dios. Dice, pues, le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos, dice, no entran al reino porque no pueden, no iban a entrar, estaban como mal e impiden que otros entren. Fíjate el efecto que hace la llave. Impedir que otro entre. Porque la ley estaba adulterada, la adulteraban ellos mismos, por conveniencia, porque les estorbaban ciertas cosas. Dice, esto es muy pesado para mí. De hecho, lo vemos, esta situación, dicho con otras palabras, dice, vosotros ponéis cargas en otros que vosotros no tocáis ni con un dedo. No tocáis ni con un dedo y ponéis las cargas a otros. Estaba diciendo lo mismo. Ni entráis porque no podéis entrar en esa actitud, ni dejáis que las demás personas entren. Adulteráis la verdadera palabra de Dios. Por eso, el poder ser sinceros, honestos con nosotros mismos, con los hermanos y sobre todo con Dios mismo es muy importante, porque todas estas cosas se irán disipando, porque creceremos espiritualmente. Y cuando creces espiritualmente vas dejando las cosas humanas, carnales, y vas dejando hueco a las cosas que son espirituales, poderosas,
que cambian la vida, que nos transforman y nos hacen diferentes. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Bien. El Evangelio son las llaves para entrar en el reino. El Evangelio es una llave. El que predica el Evangelio está usando una llave. Porque el que lo escucha, ¿verdad?, puede entrar en el reino si acepta la verdad. Dice que fue acercado por Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado aquí entre vosotros. Lo dijo Jesús. Y lo dijo Jesús, que era el Cristo, traducido el Mesías en hebreo, diciéndolo también el Mesías, que era, iba a ser, es el Rey eterno. Y aquí enganchamos la enseñanza con lo que yo os decía antes. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, dice que Él tiene toda la autoridad, las llaves de David. Y esto hay que explicarlo, porque no podemos quedarnos con el concepto de que David tenía la misma autoridad que Jesucristo. No es verdad. Entonces, vamos a saber qué es lo que dice y veremos la enseñanza acerca de las llaves de David, ¿vale? Ya pasamos al tema, las llaves de David. Vamos a leer primero Isaías, el profeta Isaías, capítulo 22, versículos 22 y 23. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Qué decíamos antes de la llave en estos tiempos? Que era un instrumento bastante grande y lo llevaban al hombro, la autoridad. Esto es lo que representaba. Y daré a la casa, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando de Cristo. Está hablando de la raíz de David. ¿No habéis oído esta escritura? La raíz de David. La continuación de los reyes venían de la tribu de Judá. Y de esa tribu hay una profecía que decía, de la tribu de Judá vendrán todos los reyes. Y habrá uno que pone una palabra que dice Siloé. Y está hablando de Cristo. El rey de todos los reyes. El final del reinado. El rey eterno. El que va a reinar sobre su pueblo por toda la eternidad. ¿Ves? De este hablaba. De la casa de David sobre su hombro, dice, y abrirá y nadie cerrará. ¿Qué pone? Bien. Y ahora dice, cerrará y nadie abrirá. ¿De qué nos puede hablar esto? De alguien que tiene una autoridad por encima de todo y un poder que lo que abre él, nadie lo puede cerrar. Nos habla de Jesús, del Cristo, del que tiene la llave de la libertad. Nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Dice que los ángeles miran deseando cosas, viendo a la iglesia, a lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Ves? Y nadie abrirá. Ahora dice, toda la autoridad, la llave de David, eterna, autoridad eterna.
es de lo que está hablando ahí. Una autoridad por encima de cualquier hombre, rey, porque David fue un rey prominente, un gran rey, ¿eh? Y tenía una autoridad sobre su pueblo y tuvo un corazón conforme a Dios. O sea, está hablando, haciendo una comparación. Pero David, sí o sí, era hombre y tenía que dejar esta tierra. Pero ahora venía el Mesías, el Rey, el que tiene la llave de que si abre, abre y nadie puede cerrar. Y si cierra, cierra y nadie puede abrir. Ahora dice del mismo, esto es muy interesante, que lo que hablábamos. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. ¿Habéis leído alguna vez esta escritura? Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Y dice, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Dice, colgará de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, dice, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová, dice de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Habla de Cristo. Sobre Cristo cayó todo el pecado de la humanidad. Dice que, ¡boom!, sobre él. Y con todo el pecado, dice, estaba clavado en la cruz. Y lo que pasó en ese momento, dice que fue tan fuerte la situación que se vivió allí, dice que se oscureció el cielo. ¿Ves? Las piedras, dice que ¡pam!, partieron. Y hubo hasta hombres que resucitaron. O sea, estamos hablando de alguien que no es cualquiera, que lo ha puesto a comparar con un rey, un gran rey de Israel, David. Pero dice que más que David vendrá el que lleva la llave en el hombro. Toda la autoridad está sobre él. Pero él también dice que es el clavo. Dice, donde colgarán, y del que se cuelgue de este clavo, y lo que cuelgues en este clavo, dice que no será defraudado. Esto es lo que dice. El que se agarre a este clavo que es Cristo, dice, nunca va a ser defraudado. El hombre vive buscando a alguien honesto, alguien que no le engañe. La sociedad vive rodeada de engañadores y de palabras falsas. Se hacen comunión, tienen una comunión con alguien que tenga una autoridad, que tenga un estatus social muy seguro para poderse agarrar a él, porque creen que él nunca le va a defraudar. Sin embargo, hay que leer esta escritura. Cristo es el clavo hincado en lugar seguro. Y ese clavo hincado en el lugar seguro es el cielo. Pero dejó el cielo y vino a habitar entre nosotros. Y fue clavado también en la cruz, cargando sobre él los pecados de toda la humanidad. Fue quebrado. Pero dice que, siendo Dios, se humilló, pero resucitó. Y está otra vez en el lugar que le corresponde, en el lugar seguro, en el cielo. Y ahí es a donde colgamos nuestras esperanzas. ¿Cuántas veces vemos personas que cuelgan, es como una percha, sus esperanzas? Pues el consejo de Dios hoy es, cuelga tu esperanza en el clavo hincado o clavado en el lugar seguro que se llama Jesucristo. Ahí es a donde tiene que estar colgada tu esperanza y mi esperanza.
todas mis cosas, toda mi vida tiene que estar ahí, en ese clavo, que nunca me fallará ni me defraudará, porque Él es la llave que tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿verdad? Y si yo siento que no se abre alguna puerta para mí, pero para el hermano se abre, Dios sabrá. Dios sabrá. Entonces la pregunta de hoy para nosotros sería, ¿cuántas puertas el Señor nos ha abierto? Venga, va, 1, 2, 3, 4, muchas puertas. Una de par en par, que es la salvación. Si no tienes la salvación, esa puerta para ti está cerrada. Y si está cerrada, dice que nadie la puede abrir. O sea, no hay religión, no hay maestro religioso de cualquier religión que pueda abrir la puerta de la salvación. Porque es una puerta que Cristo tiene cerrada, pero si la abre de par en par. ¿Cuántas veces, cuántas cosas tengo yo o tienes tú abierta la puerta? Dice, pues yo quiero que se me abra la puerta de aquello y de lo otro. Dice, sí, pero ¿eres salvo? ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Dice, bueno, no, estoy en ello, tal. Bueno, pues primero, número 1 es que se abra la puerta para tu salvación. Y ya hasta siendo cristiano, seguimos necesitando que la autoridad de Jesucristo abra puertas. Y a veces son puertas de mis sentimientos, a veces son puertas de envidia. Y la intención de que me abra la puerta es porque tengo envidia de algo y quiero que me la abra. Pero el Señor dice que ve nuestro corazón, no hay manera, esa puerta no se abre nunca. Pero vemos otros hermanos que dicen, puerta tras puerta, y venga para adelante. Pues, por algo será. Ahora, en esta pregunta cabe otra, que es la cara B. ¿Cuántas puertas se me han cerrado por mi falta, por mi... Se me han cerrado puertas para enseñarme. Y eso es una realidad. No es una filosofía ni es psicología. Son realidad. Teniendo como base, entendiendo de lo que estamos hablando. Puertas que se abren y puertas que se nos cierran. Esas un par de preguntas que nos deberíamos de hacer. No olvidéis de quién es el clavo clavado en un lugar seguro. Si tienes algo que colgar ahí, para poder avanzar, una de las primeras cosas hay que colgar nuestro orgullo. ¿No habéis oído este dicho que dice, cuando entres, colga tu orgullo en la puerta y luego puedes entrar? Entrar por la puerta creyendo que soy alguien y por eso Dios me la ha abierto, eso es un grave error. Primero colgamos nuestro orgullo, colgamos nuestra envidia y colgamos todo este tipo de cosas, también nuestra esperanza. O sea, por tanto, ¿qué es lo que debemos de colgar en este clavo? Nuestra vida entera, con la promesa de que Él no nos va a defraudar. Cristo no es Cristo a medias. La salvación no es salvación a medias. La salvación es salvación o no hay salvación. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es el problema de agarrarte y de colgarnos en ese clavo? Es como una representación un poco extraña, ¿verdad? Pero aquí está escrito. Un clavo.
es como una percha, es lo que está diciendo. Plas, 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 plas. Tanto pecado, el clavo cayó. Cayó y tuvo que venir ¿a dónde? Dios mismo aquí, a la tierra a salvarnos. A la tierra a salvarnos. Podemos leerlo si queréis en Apocalipsis 3:7. Dios me dio esta palabra de noche y no me podía ir a descansar hasta que no entendiera yo lo que me estaba hablando. Y ya lo último como que no me aguantaba la fuerza, pero me quedó una base de todo lo que me estaba queriendo transmitir el Espíritu Santo. A la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3 y el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, escribe al pastor, escribe al que gobierna la iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera. Dice, esto dice el santo, el Señor Jesús, el verdadero Señor Jesús. Dice, el que tiene la llave de David, la autoridad de Rey eterno. Dice, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Son versículos muy, muy sencillos de quedarnos con ellos, porque nos da una visión de quién es Jesús en este punto. Toda la autoridad, ¿verdad? Dice que las puertas del Hades, ¿ves? Dice que no prevalecerán. ¿Y a quién se lo dice? ¿Ah? Sí, pero ¿a quién se refiere? A la iglesia. ¿Ves? La iglesia, los cristianos recibimos, por gracia, autoridad. La primera autoridad que recibimos, o que deberíamos de recibir, no es la de mandar. Ahora veremos que los levitas, de la tribu de Leví, ¿no? Dice, ¿quiénes son esos levitas a día de hoy? Los cristianos. Y vemos por qué. Ninguno y ninguno. Ni puede ni puede abrir. Nadie puede. Pero recibimos autoridad. Como dije, la primera autoridad que deberíamos de recibir es la autoridad sobre nuestro propio corazón y sobre nuestra propia mente. Si no somos capaces de controlar nuestro propio corazón y discernir el engaño que hay dentro de nosotros y los pensamientos, Dios nos da autoridad sobre esto. Y esto hay que trabajarlo, ¿eh? No es de un día para otro. Hoy sí, y mañana, vamos, no hay disparado total. Como el corazón del hombre, dice, no hay otra cosa más engañosa que el interior de las personas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo una persona se puede ser engañado por sí mismo? Pues a veces no lo sabemos, pero es una verdad. Y me la creo porque lo experimento y porque está escrito. Y Dios no tiene ninguna intención de mentirme para confundirme más de lo que ya estoy confundido como ser humano. Porque el ser humano está muy confundido por causa del pecado y deteriorado. En cuerpo, en alma, en mente, en espíritu, deteriorado por el pecado. No puede pensar bien, a no ser que sea transformada y regenerada su mente y su corazón. Lo primero, nos tiene que dar una autoridad. Ha abierto ya la llave, la puerta de la autoridad que tú y yo necesitamos para el corazón engañoso que tenemos. ¿O el corazón engañoso tiene autoridad sobre mí? Segunda pregunta.
¿El corazón engañoso tiene autoridad sobre mí? ¿Me lo creo hasta lo que yo a veces no lo creemos? ¿Sobre mi mente? ¿Sobre mi manera de pensar humana, carnal? Pues ahí son estas las primeras autoridades. ¿Vale? Y así suma y sigue. Suma y sigue. ¿Vale? Bueno. No nos vamos a parar mucho más en esto, en la llave de David. Hay muchos versículos que nos hablan de esto, no exactamente con estas mismas palabras, pero habla del contenido, de lo que está diciendo. Una de las cosas que sí quiero destacar sobre esto, que cuando el Señor abre, nadie puede cerrar. Y aquí podemos ver un versículo que dice, nadie nos puede separar del amor de Dios, ni nada, ni nadie. ¿Ves? Si Él abre, abre. Si Él ha abierto, ¿quién me va a separar? ¿Quién va a cerrar la puerta que el Señor te ha abierto a ti o a mí? Como no sea Él mismo, por algo, nadie, ni ángeles, ni autoridades, ni potestades, nadie, ni enfermedades, nada nos puede separar ni puede cerrar la puerta que el Señor ha abierto para nosotros. ¿Vale? Bueno, por no extenderme mucho más, es que se entra en un tema que había que echarle por lo menos 3/4 de hora para poder aclarar bien esto, porque a la Iglesia, como solemos conocerla como la Iglesia evangélica, no la Iglesia católica, aquí que ha habido pelea, mucha pelea con esto, por la manera de interpretar esto, acerca de Pedro, las llaves del reino, lo que ates será atado en el cielo, lo que desates será desatado en el cielo, y aquí hay unas formas verbales, de tiempos verbales, que hay que tener muy en cuenta para interpretar bien lo que está diciendo y saber de lo que está hablando. Yo lo dejaría para otro momento, pero si queréis leer esto, está en Mateo 16, 19, y lo leéis con tranquilidad. Lo primero que tenéis que mirar, el que quiera estudiar esto, tiene que mirar qué significa el atar y el desatar. Porque hay grupos y denominaciones y ciertos grupos que dicen, vamos a atar a Satanás, atamos a los demonios. Pues no sé cómo lo habrán hecho porque sigue por ahí. Quiero decir que no va por ahí. No va por ahí. Habla de que las llaves del reino es el Evangelio. Dice, Pedro, tú predica el Evangelio. Dice que el mismo perfume, ¿no? El mismo perfume de vida, para unos les dará vida y para otros será perfume de muerte. Ahí está. Hay gente que oye el Evangelio y se queda atada. ¿Quién la ató? ¿Pedro? ¿Los cristianos le hemos atado? ¿No? Ha oído el mensaje y se ha quedado atado. Y será atado en el cielo, quiere decir, es un tiempo verbal que dice que antes de que pase eso, el cielo ya lo sabe. Lo que ibas a hacer y lo que yo iba a hacer. ¿Ves? Yo os doy algunas pistas para poder estudiar esto, ¿vale? Último versículo y terminamos. ¿Parece? ¿Sí? Venga, al libro de las crónicas. Los reyes y las crónicas de los reyes. En el capítulo 9. En este caso habla del templo, ¿no? Era el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel, los judíos, iban al templo. Iban al templo. En el Nuevo Testamento vemos esta situación de Pedro y lo que hemos hablado.
Pero Pedro dice que tenía las llaves que eran del Evangelio, pero no solo las tenía Pedro, las tenían todos los apóstoles de Jesús. ¿Y quién tiene ahora estas llaves también? Los cristianos. El cristiano que predica el mensaje de salvación tal y como es, está hablando del que él tiene estas llaves. Porque la predicación del Evangelio desatará del pecado al que lo escucha si lo acepta. Y si no lo acepta, quedará atado al pecado. Como decíamos, estamos en el Antiguo Testamento, yendo al templo, vamos a leer del capítulo 9, versículo 22. Vamos a ver qué es lo que dice aquí y ahí terminamos. Ahora dice 22, todos estos, hay que leerlo, cuando tengáis un rato, leer este capítulo entero. Dice, todos estos, escogidos para guardas de las puertas, dice que eran 212, dice, cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente, quiere decir el profeta, no un vidente de estos que ahora ha cambiado la palabra, el profeta, el que Dios le hablaba cosas de futuro. Así ellos y sus hijos, dice que eran porteros por sus turnos, dice, a las puertas de la casa del Señor, de Jehová, de la casa del tabernáculo también. Dice, y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Dice, sus hermanos, dice, que estaban en sus aldeas, dice, que venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. 26. Dice, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo, dice, las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla. Y ahora que dice lo último, y tenían las llaves, y estas sí que eran unas llaves de llaves, pero abrían la puerta. Era gente encargada de abrir el templo. Esto tiene una conexión. Ellos guardaban el templo, los cristianos, dice que somos columna y baluarte de la verdad. La apologética, la apología, es la defensa de la verdad, es una rama de la teología que es muy interesante. Defendemos la verdad. ¿Ves? ¿Cómo? Con la verdad. Ya está. Pero ellos en este tiempo, dice que abrían todas las mañanas las puertas. Y había gente, había muchos de ellos, eran bastantes personas, cuidando el entorno del templo del Señor, el tabernáculo. Otros eran cantores, eran de una tribu que se llamaba la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes levitas. Como de la tribu de Judá, dice que de esa descendencia de Judá nacerían los reyes, de la tribu de Leví nacerían los sacerdotes levitas, que tenían una dedicación. Eran las personas que estaban cerca de las cosas sagradas. Recogían la tienda, ¿no? Ellos cantaban. Aquí hay unos datos para buscar. Más de 1000, muchos más, entre cantores y músicos, continuamente cantando en el templo, a tiempo completo. O sea, siempre había alabanza en el templo, siempre había alabanza, siempre. Se dedicaban a esto. Otros se dedicaban a cuidar los tesoros del templo. Esta tribu, estos hombres, estos levitas, estos siervos, sacerdotes, tenían una dedicación completa. Dice que esta tribu no tenía heredad. Todas las demás tribus del pueblo de Israel tenían un territorio que se repartió. Aquí los de Judá, aquí los de Benjamín, aquí y acá y acá y acá. ¿Ves? Sin embargo, dice que los levitas no tendrían heredad. Vivían de la providencia
del servicio a Dios. ¿Quiénes son los levitas de nuestro tiempo? Los cristianos. Los cristianos somos los levitas de ese tiempo. Siempre cerca de las cosas sagradas. Esta gente vivía para servir, no para ser servidos. Estos son los levitas, estos somos los levitas, los que cumplen. Claro, no todo el mundo, todos los cristianos están en ese punto, pero deberíamos. No estamos aquí para que nos sirvan, estamos para servir. Somos los levitas de ese tiempo, en alabanza, en lo que haga falta, en esto y en lo otro. Estamos para servir. Y la iglesia está para servir. No tenemos heredad. Nuestra herencia es el Señor. Nuestra providencia, nuestras necesidades vienen de la providencia. O sea, ¿ves la semejanza? Pues es un honor que seamos los levitas. Más de 1000, más de 2000, ya voy aumentando. Y estaban en una escalinata, en unas escaleras en el templo, allí continuamente cantando. O sea, había un coro tremendo, tremendo. ¿Vale? Tenían las llaves, tenemos las llaves. ¿Por qué creemos cuando leemos, dice que tenemos que buscar la doctrina de los apóstoles? Porque a los apóstoles de Jesús se les confió el evangelio puro. Puro. Entonces, el tiempo, el deterioro, las circunstancias, la humanidad, la tecnología, miles de cosas, ¿verdad? Se infiltran en el evangelio puro. Pero la Biblia nos dice ir a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué Jesús les confió? Porque ellos estuvieron con él todos los tiempos de su vida y lo vieron en su resurrección. Estos son los apóstoles de Jesús. Ahora mucha gente se presenta, soy el apóstol no sé quién y el profeta no sé cuál. La doctrina de los apóstoles es en la que hay que incidir. Hubo una reforma en el tiempo de la humanidad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se había desviado y había que volver a la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Es los que habían vivido junto con Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Sí? Pues muchas gracias, Padre, por la palabra y por todos vosotros. ¿Sí? Pues Señor, podemos hablar de ti. No queremos ofenderte. No queremos, Señor, malinterpretar ni introducir en tus textos sagrados, Señor, palabras que no nos convengan y no dejemos entrar a otros en tu reino. Queremos que todo el mundo entre en tu reino, Señor. Tú nos has dado la llave, el Evangelio, que abre las puertas a la salvación, porque el Evangelio eres tú, Señor, que diste tu vida porque quisiste darla, por amor. Gracias, Padre, por el día, por lo que nos das, por todas las puertas que nos has abierto, por cuando creemos que tú ya no nos usas. Gracias por esos momentos. Ayúdanos, Señor, a discernirlos, porque tú quieres que mejoremos, que soltemos nuestra carnalidad, nuestra falla y nuestra falta. Gracias, Señor, porque nuestro cometido es servir y servir, como tú lo hiciste y como tú quieres que nosotros lo hagamos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, que tu palabra cale en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y nos haga reaccionar y vivirla, porque tu palabra es viva.
Quiero pedirte, Padre, aprovechando el momento por estos días que vienen. Sabemos, Señor, tenemos una seguridad en nuestro corazón de que va a ser algo muy especial, porque tú vas a estar y por eso es especial. Y nos quieres hablar, Señor, y nos quieres instruir. Y sobre todo, la palabra que tú nos has dado hoy, nos quieres renovar de lo que se ha perdido, de lo que hemos despreciado a veces, hemos quitado importancia y hemos, Señor, empobrecido nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que no se despide